Bueno, seguimos con este segundo bloque. Estamos hablando sobre la fe en Dios y vimos que la fe en Dios está puesta en el testimonio que ha dado Dios, ¿no? Vimos ahí en el último versículo que vimos, Primera de Juan capítulo 5, en el versos 6 en adelante hasta el 12, fuimos viendo que hay un testimonio que Dios ha entregado y que este testimonio habla a través de la historia de la obra que iba a hacer Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y que todo esto ha sido revelado por el Espíritu de Dios a través de la historia del hombre. Así que estamos viendo la diferencia de lo que es poner la fe y la confianza en algo que uno mismo ha creado, o el hombre mismo ha creado o ha puesto como doctrina o enseñanza, y el testimonio que Dios ha dado. Entonces, por eso decíamos que la palabra de Dios es importante para poder recibir el testimonio que Dios tiene acerca de su Hijo, y que este testimonio, bueno, habla de su Hijo Jesús, ¿no? Y vimos ahí en Primera de Juan capítulo 5, y ahí estábamos viendo los versículos, y podemos leer ahí nuevamente en el versículo 9, hay algo importante ahí. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Todo lo que el hombre pueda pensar de cómo llegar a Dios, de cómo hacer para recibir de Dios, es testimonio de hombre. Por eso, cualquier cosa que está basada en fuera del testimonio que Dios ha dado, es cosa de hombre. Y si dice que si creemos en el testimonio de hombre, mayor es el testimonio de Dios. Mucho mayor es el testimonio que Dios ha dado, y la palabra nos dice acá que es el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. O sea, la fe en Dios está relacionada con Jesucristo. No hay otra cosa que se le pueda añadir ni que se le pueda quitar. Todo el testimonio de Dios está centrado en su Hijo. No está centrado en ninguna añadidura más, ni la ayuda de alguno de los hombres de Dios o de las mujeres de Dios que Dios pudo usar para dar testimonio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y el verso 10 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hay una relación de fe. La fe que tiene que ver con Dios, hay una relación entre el Padre y el Hijo, Dios y su Hijo Jesucristo. Y dice ahí la palabra de Dios que el que cree en el Hijo, el que cree en Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree, el que está usando otras maneras, no le ha creído a Dios y está diciendo que Dios es mentiroso porque está creyendo en otra cosa y no en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Esto es una matemática simple. Yo creo en esto o creo en lo que Dios ha dicho. Creo a mi manera o creo a la manera de Dios. Porque aquí la fe en Dios estamos viendo que no trata de creer en la existencia de Dios. Es algo más profundo. Tiene que ver en que creerle a Dios, lo que Él ha dicho. Y Él ha dado testimonio a través de las Escrituras de su Hijo Jesús, de lo que Él, el testimonio está en el Hijo, ¿no? El que no cree en el Hijo le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en lo que Dios ha provisto para la humanidad. Lo único que Dios ha provisto para la humanidad es el sacrificio de su Hijo Jesucristo para salvación, para redención, para justificación, para vida eterna.
es el único testimonio que hay y de esto trata la fe en Dios. Le creemos a Dios por el testimonio que Él mismo ha dado y si no le creemos a Dios estamos, en otras palabras, diciendo que es mentiroso. Así que la fe que tiene que ver con Dios habla de la certeza, de la convicción, ¿no?, de la obra que Jesucristo ha hecho por la humanidad, ¿no? Y como veíamos, la convicción y la certeza de que algo es real, no lo veo ahora, ¿no?, pero tengo la convicción y la certeza que es así, que el testimonio de Dios es real, ¿no? Así que para esto Dios, a través de las Escrituras, Él usa a un pueblo, en primer lugar. Usa a un pueblo, y no porque sea el mejor de todos los pueblos, sino que usa para dar un testimonio, para manifestarse, para hablarle a la humanidad. Primero Él se revela a un pueblo. Se revela, es la manera como Dios escogió para revelar o para dar su testimonio acerca de su Hijo. Primero viene a un pueblo para manifestar la verdad que hay en Él, para manifestar lo que Él iba a hacer con la humanidad, ¿no? Y en Deuteronomio vemos que Él escoge a un pueblo no por ser el mejor de todos los pueblos, el más fuerte, el que más poder tenía, sino que por lo contrario, ¿no? Podemos leer en Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, capítulo 7 de Deuteronomio, versos 6 y 7, dice: porque tú eres pueblo santo o pueblo apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces el Señor se manifiesta a un pueblo, ¿no? Un pueblo que estaba siendo oprimido, un pueblo que estaba siendo subyugado por otros pueblos. No era un pueblo de los más poderosos que había sobre la tierra, que tenía dominio sobre otros pueblos. Era un pueblo que estaba viviendo en opresión, era un pueblo donde estaban siendo oprimidos por otros pueblos más fuertes. Y Dios los escoge a ellos para manifestarse a ellos, porque Dios dice que su amor por este pueblo para manifestarse a la humanidad. ¿Qué pasaba si Dios se manifiesta a un pueblo poderoso? ¿Qué pasa si Dios se manifiesta en un pueblo de que el poder de su ejército, el poder, las riquezas que tiene, el mayor de todos los otros pueblos? ¿Qué pasaría si Dios se hubiera manifestado? No hubiera sido un testimonio veraz o creíble, porque estarían poniendo la confianza en el poderío que tiene el pueblo, en el poderío o las riquezas que tiene este pueblo. Pero Dios se manifiesta en un pueblo que estaba siendo oprimido, y de este pueblo es que viene Jesucristo. En este pueblo, de estas personas, del pueblo judío, es donde Jesucristo nace, donde Dios hace algo sobrenatural para que nazca dentro de las condiciones bajo la ley. Entonces vemos que Dios quiere manifestarse a la humanidad de una manera poderosa, pero para manifestarse de una manera poderosa tiene que manifestarse en un pueblo débil. Así que la confianza, ¿no?, está puesta en la persona de Jesucristo, ¿no? Se manifiesta en este pueblo, le da la ley en primer lugar, ¿no?
a través de Moisés les da la ley a este pueblo cuando los saca de esclavitud, y ahí iba mostrando Dios más o menos la obra que iba a hacer a través de su Hijo. Dios iba mostrando sacar en libertad a un pueblo oprimido, un pueblo que estaba en cautiverio, que estaba en opresión, en esclavitud. Dios los saca a libertad y le entrega leyes para poder vivir en un orden, porque al vivir toda su vida en esclavitud no sabían cómo se vive en libertad. Así que vamos a leer en Juan capítulo 1, vamos a leer ahí que a través de este pueblo es que Dios se manifiesta, y que de ahí vienen todas las profecías, vienen el testimonio de Dios viene a través de este pueblo. A través de la historia nosotros vamos a poder ver de que el testimonio de Dios se va dando, se va revelando a personas, a profetas que vienen de este pueblo para entregar a la humanidad, ¿no? Así que en Juan capítulo 1, versos 17 y 18 podemos leer ahí. Dice, pues la ley vino por medio de Moisés. Pero leamos desde el 14, vamos a poder ver. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, aquel verbo, ¿no? La palabra se hizo carne, vino a la tierra, ¿no? Y habitó entre nosotros como el Hijo único de Dios. Es Jesucristo el que viene a la tierra, ¿no? El que viene como el Hijo único de Dios. Dice en el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan comienza a hablar y dar testimonio de parte de Dios de que vendría el Salvador. Vendría el Hijo de Dios, ¿no? Y él hace alusión a que dice que vendría después de mí, después que él esté anunciando esto, vendría él, pero dice que era primero que él. Estas son cosas que Dios comenzó a dar testimonio mucho antes también, con otros profetas que hablaron de este tiempo, donde vemos que la palabra habla que Juan comenzó a dar testimonio. Dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando nosotros podemos leer a través de la palabra todas las cosas que se fueron manifestando, todo lo que se fue profetizando 500, 600, 700 años antes que llegue el tiempo, se cumplen, todas esas cosas se cumplieron cuando Jesucristo nació, cuando en la forma que murió, en la forma que sufrió en la cruz para salvación de la humanidad. Todas estas cosas fueron anticipadamente dadas en testimonio de parte de Dios. Es lo que Dios había dicho, cómo iba a suceder todas las cosas, a través de sus profetas, a través de todo ese tiempo, como vuelvo a repetir, años antes, comenzó Dios a dar testimonio de las cosas que iban a suceder. Yo no sé si usted se puede imaginar, pero es como que de aquí comiencen a decir
a decirse algo que va a suceder de aquí a 100 o 200 años en adelante y comiencen a decir esto va a pasar de esta manera y cada cosa que va a pasar bien detallada, y de pronto de aquí nosotros no vamos a estar a 200 años, pero van a quedar registro de lo que se dijo y de lo que se ha dicho, de las cosas que iban a suceder. Los que nacen en ese tiempo, los que pueden ver en ese tiempo, ven las cosas que están escritas, ven lo que está escrito y lo que se dijo que iba a suceder, y cuando ven que están sucediendo todas esas cosas, van viendo que ese testimonio es real, van viendo que lo que se dijo en ese tiempo se va cumpliendo al pie de la letra, todas las cosas que se dijeron. Es lo mismo que sucede con la palabra de Dios, el testimonio de Dios dado a conocer a través de los profetas, dado a conocer que vendría este tiempo en donde el Hijo de Dios aparecería en la tierra, donde Dios mismo dijo que vendría con mano fuerte, con poder, a salvar a la humanidad, y que vendría a dar este testimonio a través de su Hijo, a través de todos los tiempos. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo donde se dijeron todas esas cosas años antes. Se dijeron todas esas profecías de cómo iba a ser y se cumplieron en el tiempo de Jesucristo. Hace 2000 años que el testimonio de Dios ha sido veraz. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo que se dieron esos testimonios, yo creo que sería un poco más difícil poner la fe y la confianza en lo que Dios había dicho. Porque si estamos en el tiempo que de aquí a 200 años va a pasar esto, de aquí a 300 años va a pasar esto, es quizás un poco más difícil que uno pueda tener la confianza que va a suceder, porque no íbamos a estar ahí. Pero vamos a continuar en el siguiente bloque y vamos a seguir avanzando con este tema que realmente es importante para nosotros poder recibir el testimonio de Dios.